América Latina ha venido presentando un crecimiento económico que no parece sustentable. Su dependencia casi absoluta de materias primas hace que la región siga atada a un modelo que se asemeja al del siglo XIX. La pobreza y desigualdad siguen siendo los retos más apremiantes de la región, situación que ha despertado una cierta desilusión por la democracia y que parece no encontrar soluciones ni siquiera con los regímenes populistas surgidos en los últimos años. Mientras esto ocurre, fenómenos como el narcotráfico y la violencia desafían la autoridad de los estados y minan la confianza de la sociedad. Para entender mejor la actualidad de América Latina, hablaremos con Miguel Ángel Centeno. Miguel Ángel Centeno es investigador de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson Center. Ha sido profesor visitante en Buenos Aires, Seúl y la Universidad de Salamanca. Fue galardonado con el Premio Presidencial de la Enseñanza en la Universidad de Princeton y elegido miembro de la Asociación de Investigaciones Sociológicas. Su obra es amplia y abarca asuntos relacionados con el proceso de formación de los estados latinoamericanos. Sus trabajos además incluyen temas como la política, la economía y la historia militar del continente. Profesor Centeno, ¿cómo ve usted los principales cambios políticos en América Latina en los últimos 2 o 3 años? Salió Lula del poder, llegó Dilma Rousseff, hay un cambio de estilo, pero también de grandes profundidades. La enfermedad de Chávez y la, situación actual de Venezuela, la crisis de Felipe Calderón y la lucha de México contra el narcotráfico. Bueno, una serie de situaciones que están sucediendo. ¿Usted cómo ve esta transformación? Es que depende mucho de qué país estamos hablando. En el caso de México, el cambio más grande es la pérdida del monopolio sobre la violencia por el Estado. Creo que para México eso es lo clave. Aún más que cualquier tema económico o tema político, es simplemente que ya el Estado de México no puede controlar grandes partes de su país. Que muchos mexicanos afuera de la Ciudad de México, tengo entendido que la Ciudad de México está considerada como una zona bastante segura, en las provincias hay mucho miedo. Y eso para México es lo más importante. En términos de América Latina, en términos económicos, creo que lo más importante que ha pasado es la entrada aún más grande de China. Y esto es lo preocupante, la dependencia incremente de toda América Latina con las materias primas. América Latina ha tenido unos 5 o 6 años de salud económica maravillosa, pero casi todo se ha pagado a través de las mercancías primarias. Y eso es el mismo modelo que teníamos en el siglo XIX, y ya sabemos que ese modelo no funciona. Entonces, lo que ha pasado en América Latina es una especie de una riqueza, yo diría casi, con la excepción del caso de Chile y el caso brasileño, y quizás el caso colombiano, es una riqueza falsa. La riqueza de Perú es una riqueza falsa, la riqueza argentina siempre la ha sido. Y eso me preocupa muchísimo. ¿Por qué no podemos salir de este modelo? Y si la tentación de simplemente vender trigo, vender soya, vender hierro, si eso sigue, no vamos a poder desarrollar cómo vender computadoras, cómo vender carros, cómo vender lo que sea, aviones y lo demás. Lo último, más importante también lo que ha pasado en América Latina es lo que no ha pasado. Yo acabo de escribir un pequeño artículo comparando lo que yo llamo el invierno latino y la primavera árabe. Es increíble si nos damos cuenta que hoy en día América Latina es quizás la región del mundo con más paz política. Es una región donde sí hay manifestaciones, hoy mismo en día en Colombia hay manifestaciones, hay las manifestaciones en Chile, pero no hay nada como las manifestaciones antisistemáticas que habían antes, que habíamos visto en los países árabes. Y eso me hace preguntarme, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Que de verdad hemos tenido tanto éxito? ¿Hemos llegado a todos los retos donde podemos tener esta paz política? ¿O es una situación más complicada que va a requerir más cambios? Una pregunta, por ejemplo, particular sobre esa transformación es lo que ha sucedido con Brasil. Un cambio de perfil de Lula da Silva a Dilma Rousseff, y pareciese que todo este discurso que vimos los 10 años anteriores de la gran potencia, de la potencia emergente, empieza como a menguar un poco e incluso a perder cierto liderazgo. ¿Eso está sucediendo? No sé, porque mucho de eso tenía que ver con la personalidad carismática de Lula. Y Rousseff ha sido muy inteligente en no tratar de ser Lula número 2 o la hija de Lula, aunque desde luego llegó al poder por ser la hija de Lula. Obvio. Pero no ha tratado de tener ese nivel de estrella.
Y creo que mucho de lo que tenía Brasil era parte de su posición global. Creo que ahora es la economía número 8 en el mundo. Sí. Pero dependía mucho de la posición de Lula y la carisma de Lula. Rousseff es una persona mucho más quieta, ha sido burocrática más que nada. Con un perfil mucho más técnico. Mucho más técnico, no tiene ese toque maravilloso que tenía Lula. Tiene la meta casi imposible de cómo no fastidiar lo que ha pasado en Brasil. Claro. Los últimos 10 años de Brasil han sido un milagro. La pobre Rousseff casi no puede avanzar. Entonces simplemente es tratar de calmar las cosas y ver cómo se puede desarrollar. Y tiene el gran problema del petróleo. Ahora, si usted ¿cuándo va a entrar eso? Claro, si usted habla del invierno latino, habría algo que preguntar si es las transformaciones, por ejemplo, en Bolivia, que es uno de los cambios más importantes quizás, por lo menos en el discurso político. Evo Morales empieza a experimentar una serie de crisis importantes con su propia base popular. Sí. Sí, pero aún en el caso de Bolivia, donde vemos, Bolivia ha tenido este estado caótico político ya hace 20 años. Se ha hecho casi normal. Que la carretera de La Paz al aeropuerto esté cerrada es casi lo normal hoy en día en Bolivia. Aún con las manifestaciones en Bolivia, lo que no veo es una actitud antisistemática. Y lo que me preocupa a mí es que eso refiere no tanto que la gente está muy contenta, sino que han perdido casi la esperanza, que ya no creen que la solución es posible, que el determinismo del mercado en un sentido ha llegado a un nivel donde la gente ya piensa que no vale la pena manifestar, que no vale la pena protestar, que las cosas no van a cambiar. Y para mí eso es muy peligroso. Cuando la gente pierde fe en su propio control de su vida, es una etapa muy peligrosa. ¿Cómo ve a Colombia en ese contexto de transformaciones? Colombia ha tenido unos últimos 8 años con un éxito maravilloso, si uno apoya al presidente Uribe o no, hay que admitir que Colombia ha crecido muchísimo económicamente, ha triunfado o casi ha triunfado en un pleito político y militar increíblemente complicado. Ha bajado la inseguridad, ha bajado un poco la desigualdad, pero lo que no veo en Colombia y me asombra, porque yo estaba esperando que esto pasara después de Uribe, es una actitud más de qué podemos hacer con nuestro país, cómo hacemos esto en nuestro país, cómo participamos más. Hubo momentos durante la administración de Uribe donde se veía eso, ¿no? Que los impuestos subieron, que el pueblo estaba más preparado a sacrificarse, más que nada las clases altas, a sacrificarse por el bien colectivo. Eso lo veo más calmado ahora y me preocupa, porque creo que es muy importante que estos países tengan esa sensación de un destino colectivo, un destino nacional, que todos participen. Es como una especie de ilusión de algo que es paradójico que sucede ahora, por ejemplo, frente a Europa o los Estados Unidos mismos, donde las grandes fortunas dicen, cobren los impuestos, estamos dispuestos a pagar, estamos dispuestos a pelear. Esta actitud en América Latina como que florece en momentos, pero vuelve y desaparece. No, bueno, yo no creo que los ricos en los Estados Unidos y en Europa están preparados a pagar. Hay algunos, el Buffett y gente así, pero la gran mayoría de los ricos en los países europeos y los Estados Unidos no están preparados a pagar. En ese sentido, el mundo se ha hecho mucho más latinoamericano. El mundo se ha hecho mucho más desigual. El poder y las cantidades materiales en las manos de los ricos ha subido en una manera increíble los últimos 30 años, y eso yo lo veo un gran problema, porque los ricos pueden vivir en su propio mundo, pero no se dan cuenta que dependen mucho también del resto, y no se pueden simplemente vivir en sus islitas. Aislados de la sociedad. Aislados de la sociedad. Es muy posible estar en un carro blindado, pero también es muy agradable poder montarse en el metro o poder montarse en un autobús, en una bicicleta, y gozar la ciudad y no simplemente estar rodeado de seguridad todo el tiempo. ¿Cree usted que la democracia se ha estabilizado en América Latina? ¿Ha habido una estabilización más profunda? La democracia se ha estabilizado en América Latina, pero al mismo tiempo, y esto es triste decirlo, creo que hay mucho menos ilusión con la democracia.
Yo no veo ninguna amenaza a la democracia en América Latina. Los militares han completamente aceptado los límites de su rol. El público se ve bastante bien representado por una serie de partidos. Pero esa ilusión que a través de la democracia puede cambiar la sociedad, eso es lo que ya no veo. La democracia casi se presume. Y hay que votar y van a haber elecciones, pero esas elecciones no se ven como llevando a un cambio de mundo. Y todavía tenemos muchísimos problemas en América Latina, muchísimos, de pobreza, de desigualdad. Y si la democracia no tiene nada que decir a esa pobreza, a esa desigualdad, entonces poco a poco esa misma democracia va a llegar a decir nada. No va a Eso tener que se está sentido. planteando puede volverse una especie de deuda, de cobro, de factura por pasar para los políticos populistas que en los últimos 15 años aparecieron en América Latina, pero que tampoco han dado grandes respuestas. Es que hay una gran diferencia entre luchar contra la desigualdad y el populismo. El populismo es un tío rico que viene una vez al año y le regala a los niños y desde luego desaparece. Lo que necesitamos no es el tío rico que venga una vez al cuando va a darnos regalos. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, de nuevo, una sensación que todos estamos en esta sociedad colectiva, que todos tenemos que tener nuestro sacrificio, que todos podemos participar. Esa ilusión, ¿no?, de los años 50 y 60, del campesino que iba a pensar que su niño iba a ser ingeniero, vamos a decir. Esa ilusión del futuro, esa ilusión de avance, esa es la que veo un poco amenazada. Y eso ha llevado su propia paz política, porque en un sentido la gente está tan decepcionada que ya no creen en nada. Pero también tiene su peligro, ¿no? Pero la movilidad social se ha ido eclipsando, se ha ido un poco esfumando. Espumando, sí, porque ¿para qué? ¿Cuántas manifestaciones uno puede tener y nada pasa? Sí, no por más manifestaciones. Llega un momento en que la gente dice, bueno, ya, no más. Prefiero ir a trabajar, o prefiero irme a los Estados Unidos, o prefiero simplemente ponerme en mi finca y no participar en el mundo nacional. En este conjunto de transformaciones, algunos analistas han venido diciendo en los últimos meses que quizás el liderazgo, digamos, político internacional de la región empieza a quedar muy cimentado sobre Brasil y quizás algo sobre Colombia con el cambio de gobierno, pues por la pérdida de cierto liderazgo de México, por la confusión de Argentina, porque Chile se enreda cada vez más en problemas internos. ¿Cómo ve usted el problema del liderazgo internacional? Mira, creo que tiene razón. En la política continental, México se está aislando más y más de América Latina. México se ha convertido, y perdón que lo diga, con mucho respeto a mis amigos mexicanos, se ha convertido casi en un estado norteamericano. El flujo económico, el flujo cultural es entre México y los Estados Unidos. Eso es muy poco entre México y el resto de América Latina. Argentina es Argentina, sigue la telenovela de Argentina, ¿no? Chile tiene toda la razón. Chile podría haber tenido un rol mucho más fuerte, pero el presidente Piñera ha tenido crisis tras crisis, ¿no?, los últimos 2 o 3 años y no ha podido tomar ese rol. Y también creo que Chile se ve mucho más participando en la economía pacífica que en la economía de América Latina. Perú es una gran mina, pero no más de eso. Francamente, yo no le veo mucho más que una gran mina. Entonces tenemos a Colombia, Venezuela ya ni tenemos que hablar, se ha convertido francamente se ha convertido en un país casi payaso, en el sentido en que su imagen internacional, y esto lo digo con todo respeto al país venezolano, pero su imagen internacional ha bajado muchísimo por el presidente Chávez. Ya no tiene el dinero para poder comprar los amigos que estaba comprando hace 4 o 5 años. Eso deja a Colombia y Brasil. Ahí, en ese, digamos, descarte que aparece, porque es más por descarte que por otra cosa, porque obviamente México se esfuma, porque Argentina sigue en su confusión permanente, etc. Ahí hay un elemento que preocupa, y usted lo decía al principio en su primera respuesta, es que temas como tecnologías avanzadas, ciencia y tecnología, en términos de gran inversión del Estado, la transformación de la economía, una economía que vaya más allá de materias primas y no dependa de las materias primas, sigue siendo como un capítulo, digamos, adeudado. En el caso de Colombia, por ejemplo, se ha convertido en una especie de meta nacional
aumentar la exportación de petróleo, que está bien, digamos, Sí, desde el punto de vista económico. el petróleo está gana mal, dinero, ¿no? pero el tema de ciencia y tecnología sigue siendo un tema de segunda, digamos, de segunda mano, por decirlo así, en términos políticos. Y eso mismo sucede en Perú, que es una gran mina, eso mismo sucede en Chile, que esto no logra aclararse del todo, en Brasil, pues tiene una gran, exportan aviones, es una gran industria militar, tiene una gran capacidad de renovación, pero todavía tiene una gran economía por transformar. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta transformación no se da? Bueno, para mí la cifra más triste que he visto es que finalmente una universidad latinoamericana llegó a estar en los primeros 200 universidades, las primeras 200 universidades, creo que es el Times de Londres, un índice que publica el Times de Londres. Fue la UNAM en algún momento, creo, que llegó a estar ahí. Creo que la Universidad de Sao Paulo creo que llegó a 180. Ya. Y es la única universidad latinoamericana que está. Eso es una situación insoportable. ¿Cómo es que las universidades nacionales de cada de nuestros países no están en la primera onda, ¿no? En la primera división, vamos a decir? O por lo menos una, dos o tres de ellas. Es que las universidades no están produciendo la tecnología que podía llevar a crecimiento de verdad, un crecimiento orgánico, un crecimiento más justo, un crecimiento que de verdad tiene futuro, no solamente depende lo que dejaron los dinosaurios hace varios millones de años. Eso no lo veo, no veo ningún gobierno dándole ese enfoque, dándole ese apoyo a las universidades y aceptando que se van a tener que haber sacrificios, que van a tener que pagar, bueno, profesores y científicos que más que nada trabajan en su propia especialidad, que pueden tener un laboratorio, que pueden escribir los libros, que pueden producir el conocimiento, que América Latina puede volver a estar en el avant-garde intelectual y científico del mundo. Ahora no lo está. Andrés Oppenheimer, si usted recuerda, hizo una discusión importante en los últimos 2 años sobre el tema de la educación en América Latina, pero el tema de fondo que sigue siendo, digamos, central, usted lo ha dicho, es el tema de las ciencias y de las ciencias básicas. Y en muchos países hay una proporción casi igual de personas que estudian ciencias sociales a las que estudian ciencias básicas e ingenierías, teniendo ciencias básicas un porcentaje siempre mucho menor. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese tema de las ciencias básicas no pega? Es como si no fuera... Yo no sé, mire, estaba hablando con un sociólogo. La última clase en ciencias naturales que tomé era en bachillerato. Así que yo soy tan culpable de esto como los otros. Francamente, aún como sociólogo lo digo, necesitamos mucho menos sociólogos, mucho menos economistas y mucho más ingenieros y químicos. Y es más difícil. Se requiere más horas de estudiar. Simplemente para meterse un texto de química es mucho más difícil, toma mucho más tiempo que un texto de sociología. Quizás que simplemente no le estamos dando la oportunidad a los estudiantes para hacerlo. O parecen que es demasiado duro. En los Estados Unidos es la misma cosa. El porcentaje de estudiantes norteamericanos que están en la escuela graduada de Ingeniería y Ciencia está bajando cada año, y más que nada son extranjeros. Así que tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar la capacidad de crear nuestro propio futuro. Para darle otra vuelta de tuerca a esta mirada a América Latina en conjunto, uno de los aspectos que ha venido surgiendo de una, digamos, forma crucial en eso que usted llama el invierno latino, hay un problema que permanece, son las dificultades fronterizas, los problemas fronterizos. La mayoría de los estados no logran llegar hasta las fronteras, la mayoría de los estados no tienen claro cuáles son sus dinámicas fronterizas, no hay diferencias culturales muchas veces, estados que no tienen claro para qué sirven las fronteras o cuál es su responsabilidad en las fronteras. ¿Cómo ve el tema de fronteras en América Latina en este momento? Yo creo que el problema de las fronteras no es tanto que los estados, las fronteras entre los estados, es la capacidad de los estados llegar a las fronteras. Eso quiere decir que a mí no me preocupa tanto la frontera entre, uno puede escoger cualquier país, sino la capacidad de cada país, de verdad el Estado y la sociedad llegar hasta esa frontera. De verdad poder decir, Colombia termina aquí, en la frontera con el Brasil o la frontera con Venezuela. No termina a 20 millas de Bogotá. No estoy diciendo que eso es lo que pasa, pero como ejemplo. Y que en muchos países de América Latina las fronteras se han convertido en estas zonas, el profesor O'Donnell lo ha llamado, las zonas grises, zonas donde de verdad no comanda el Estado, donde no está presente el Estado.
Eso creo que es lo más importante, desarrollar una presencia del Estado, de la sociedad, en todas partes del país. Y no preocuparse tanto si la frontera es por esta islita o por la otra, ¿no? A mí esa parte no me interesa para nada. Dentro de ese contexto y arrancando mucho con las zonas de frontera, aparece un elemento que parece volverse cada vez más fuerte, la criminalidad. ¿Por qué los estados en América Latina parecen estar permanentemente sitiados por la criminalidad? Y arranco por algo que hemos citado, el caso de México. Si tuviera una respuesta para eso, me hubieran hecho secretario de Gobernación. Primero, gran parte viene la falta del Estado. Yo soy fan del Estado. El Estado puede cometer grandes errores, el Estado puede ser muy cruel, pero sin un Estado, una sociedad moderna es imposible. Entonces tenemos estados que están muy restringidos, que no tienen los recursos necesarios, que no tienen el apoyo social que deberían tener. Entonces es muy difícil que esos estados puedan controlar y controlar en el mejor sentido de la palabra sus propias sociedades. Segundo, tenemos un nivel de desigualdad espantoso. Seguimos siendo la región más desigual del mundo. Uno no puede tener las condiciones sociales y económicas que uno ve en todas las ciudades de América Latina y no pensar que va a haber crimen. Uno no puede tener una tienda de joyas de $1 millón y a 3 cuadras hay un niño que se está muriendo de hambre porque no tiene leche. Eso es insoportable, eso no va a poder mantenerse. Entonces tienes esta desigualdad, esta gran pobreza, una falta del Estado y el último, un producto que es el cual la clase, gran parte de la clase pobre puede ganarse un pan, es el producto que la ponencia norteamericana quiere más y aún más y aún más, y es un producto ilegal. Para mí, yo estoy con muchos de los expresidentes de América Latina, la primera cosa que se tiene que hacer es criminalizar todo esto de las drogas, permitir que se convierta en otro producto. Y el minuto que se hace eso, entonces se convierte más fácil que el Estado pueda controlar la sociedad, que pueda controlar ese flujo, se hacen más posibles maneras de emplearse, de invertir, que no tienen nada negro en sí mismo, ¿no? que pueden estar abiertas, y se puede crear un nuevo mercado. Pero si se mantiene la situación con la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta del Estado y la tentación de vender a los americanos cualquier cosita que quieran, entonces va a ser muy difícil para cualquier estado latinoamericano controlarse. El panorama es un poco desastroso. No. América Latina ha vivido sus desastres por 200 años y vamos muy bien. Lo que yo sí veo son retos, son metas que son muy difíciles y que sí podemos triunfar y que sí podemos luchar contra ellas, pero hay que admitir que existen, hay que admitir que estas faltas existen. Profesor Centeno, muchas gracias por estar con nosotros en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a ustedes.